Carta del apóstol Pedro a las iglesias en general, no a una en particular, sino a varias iglesias en general. Y terminamos hoy con el versículo 18. El sermón de esta mañana es de acuerdo a lo que las escrituras lo señalan en este texto. Es creciendo en gracia. Claro, no es creciendo en gracia la secta o el movimiento religioso, ¿no? Aunque el título es creciendo en gracia, se refiere a cómo vamos creciendo en esa gracia. Claro, sabemos que hoy en día hay un movimiento religioso que se llama creciendo en gracia, y ese movimiento religioso, en lugar de crecer en la gracia, está creciendo es en desgracia, como dicen muchos, ¿no? Porque cada día más está llevando a las personas o a los adeptos a la equivocación, está llevándolos al engaño. Pero aunque el movimiento sea equivocado, aunque los conceptos son erróneos, aunque como este movimiento de creciendo en gracia percibe el Evangelio de Cristo es totalmente falso y engañoso, hay algo que sí es cierto, es el sentido de la palabra, es decir, podemos crecer en la gracia. Eso sí es verdad, ¿no? Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia. Es decir, si hay un crecimiento y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Habíamos dicho entonces que finalizando, el apóstol Pedro finalizaba con una exhortación externa y una exhortación interna. Habíamos dicho que la externa era el recargarles o avisarles que tuviesen mucha prudencia con todos los falsos, con los engaños que se pueden dar dentro de la iglesia de Cristo. Y ahora nos llama o nos hace una exhortación interna, ¿verdad? Es la exhortación de Pedro y es la última de sus dos cartas, expresada de una forma positiva y de una forma firme. El crecimiento en la fe es un tema de permanencia. Es interesante en la vida del creyente, una petición constante en sus devociones. Es decir, cuando tenemos los momentos de oración en las mañanas, aquí en la congregación, los domingos y los martes en el culto de oración, una petición constante es: oren para crecimiento ¿qué? Espiritual. ¿Reconocemos esa necesidad? Creo que la hay, ¿verdad? Constantemente la hay, ¿no? Y también entonces hay un deseo en el creyente, hay una petición constante de que su vida espiritual crezca. Cuando el creyente ve esa experiencia, experimenta un gozo, porque es notorio para sí. Si lo han experimentado, hermanos, cuando ustedes ven que avanzan en su vida cristiana, se manifiesta en su relación con los demás, ustedes pueden experimentar un gozo, es decir, experimentan una alegría, porque están viendo que Dios está obrando. Es notorio para el creyente. Y este verso nos habla de lo que Dios manda. Antes de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Dicho de otro modo, queridos hermanos, que las evidencias de creer en la vida cristiana es de gozo del Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Por ende, la iglesia debe crecer. Eso es verdad. Todos tenemos que crecer. ¿Cuál es la razón? Pues que vamos dando gloria a Dios. Y su gloria es hacernos experimentar la felicidad en Cristo mismo por siempre. Crecer es beneficio ¿para quién? ¿Para Dios o para el creyente? Para el creyente, ¿verdad? Si tenemos ese deseo constante, y por eso es que el apóstol Pablo termina con esa exhortación, con ese ánimo, casi como con esa orden de que crezcamos. Los creyentes vamos madurando espiritualmente. Y Pedro lo que está haciendo es animar a continuar creciendo, que sigan con esa tarea que les corresponde.
Este proceso, queridos hermanos, de crecer en la fe, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no es un proceso pasivo, es un proceso activo en el creyente. Y lo mejor de esto, o lo que es bien significativo, es particular del creyente. Es decir, cada creyente tiene que esforzarse en ese crecimiento, crecer en la gracia y crecer en el conocimiento del Señor. ¿Puede un creyente no crecer? Claro. Hay muchas personas que conocen del Señor, empiezan una vida cristiana, pueden ser creyentes, pero su vida no es de fruto espiritual. ¿Por qué? Porque no utilizan los medios de gracia y porque no se esfuerzan en el crecimiento de esa gracia y en el conocimiento de Cristo, sino que son totalmente pasivos. Pasan los años y pueden tener las mismas problemáticas, los mismos miedos, los mismos temores de cuando comenzaron en su vida cristiana. ¿Es normal esto? No debe serlo. ¿Por qué? Porque la exhortación de Pedro es que crezcamos en esa gracia y en ese conocimiento. El creyente debe crecer, pero no crece, porque a veces le es pesado y es pasivo en el hecho. Puede estar escuchando un sermón y sus pensamientos están idos en otras cosas, sin entender a las cosas espirituales. Puede estar frente a las Escrituras y estar leyendo las Escrituras como una concepción religiosa sin entender, sin profundizar, sin analizar lo que Dios está hablando a través de su palabra. Puede estar en la oración pensando en otras cosas. Es decir, no hay un esfuerzo activo, sino está totalmente pasivo. ¿Eso se nota? Claro que sí. ¿Cómo se nota la vida de un creyente que no tiene una actividad en crecimiento? Pues pasan los años y tienen las mismas circunstancias. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás en la iglesia? ¿Por qué no estás creciendo con el Señor? No, es que tengo mucho trabajo, tengo muchas situaciones, tengo esto, tengo lo otro, los hermanos no me quieren, yo no quiero a los hermanos. Siempre están en la misma actitud, pasando los años y los años. Ahora, hay una forma de que la iglesia toda unida se reúna y coja a este creyente y le cambie la mente. No la hay, ¿verdad? Entonces, esto es una actitud ¿de quién? De cada creyente individualmente, y lo que hace la iglesia, y eso lo veremos, es crear los medios, pero es responsabilidad de cada uno. Aquí entonces vemos en el versículo que también Pedro está reiterando la parte del saludo del principio de la epístola. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Empieza de esta manera y termina de esta manera. Gracia. Empieza con la gracia y termina con la gracia. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Así empieza y termina. Si vieron esta gracia, ¿verdad? Ya les expliqué todas las problemáticas, los miedos, las circunstancias que pueden darse. Ahora bien, creced ¿en qué? En esta gracia. Mira lo que dice el versículo, volvamos al versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Inicia con esta expresión, antes bien. Algunas versiones la traducen de esta manera, o de hecho. Eso es lo que se denomina en la teología, es una partícula de contraste o continuativa, que hay una unidad en lo que sigue, es decir, está formando un sentido de precaución. ¿Pero precaución de qué? De los peligros previamente anunciados que habrían de venir en contra de la iglesia de Cristo sobre la tierra. Vamos a ver entonces y recordar la circunstancia de nuestro texto. Lo que estuvimos viendo es que a lo largo de la carta habían algunos peligros. ¿Recuerdan? Vimos toda una serie acerca de cómo los falsos pretenden o los falsos profetas desean destruir la iglesia. Vimos también cómo aquellos que son incrédulos pretenden ir en contra de la verdad del Evangelio. Entonces aquí vemos algunos peligros. Vimos el peligro del ateísmo.
Vimos cómo muchas personas no creen en la revelación bíblica y lo que quieren es traer a la iglesia de Cristo confusión, traer engaño. Eso es lo que el 2 de Pedro nos está advirtiendo. También nos está advirtiendo que muchos serán impacientes en relación a ¿qué? ¿Recuerdan? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los falsos profetas hacen un énfasis en cuestionar, ¿será que el Señor Jesucristo sí va a venir por segunda vez? ¿Será que no va a venir? Nos parece que lo más seguro es que no venga. Están constantemente cuestionando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se cuestiona la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿qué pasa en la iglesia? Hay desánimo. ¿Por qué? Porque vamos creyendo que Dios no es real y entonces, si no va a venir por segunda vez, ¿qué esperanza tenemos? Ese era un problema. Segunda de Pedro está diciendo, miren queridos hermanos, esta es la problemática. Primero, hay una problemática grave. ¿Cuál es, Pedro? El ateísmo. O sea, van a venir incrédulos que van a tratar de destruir a la iglesia de Cristo y a las personas que van comenzando, a los que van madurando con artimañas, con deseos, con pensamientos, con ideas. Lo segundo, queridos hermanos, le dice el apóstol, es que además van a venir muchos que tendrán impaciencia en relación a su religión. Es decir, no van a creer que Cristo llega pronto, sino van a decir que Cristo que todavía no va a llegar o que de pronto nunca va a llegar. ¿Para qué? Para que los cristianos pierdan la fe y la esperanza. Y otra cosa, que es la que es más fuerte, que nos habla todo este tiempo, es el error doctrinal. ¿Recuerdan? Que de la misma iglesia del Señor vendrán muchos tratando de engañarnos para destruir la iglesia y llevarla por el caminos perversos. Ahora sí, antes bien, volvemos a nuestro texto. Aquí está nuestro verso. Dice, aquí les estoy dando el remedio, queridos hermanos. Miren, hermanos, ¿ya entendieron todo lo que les hablé? Sí, claro, hermano, esto está muy complicado, Pedro. Sí, definitivamente, hay ateísmo, hay falsos profetas, hay engaño. La cosa está muy, muy complicada. ¿Qué hacemos? Queridos hermanos, les tengo la solución. Gracias, pero la necesitamos. Antes bien, voy a darles un líder papal para que les diga lo que ustedes tienen que ser y obedecer, y de esa manera ya no tendrán miedo. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Todos queremos eso, un líder, ¿no? Un Mesías, un papa que nos diga lo que queremos. No dice el texto. Antes bien crean lo que ustedes quieran creer y sigan más bien tratando de hacer las cosas como puedan, ¿no? O antes bien sigan tratando de vivir en sus casas cómodamente y esperen a que el golpe llegue. No, aquí les tengo la solución, queridos hermanos. Voy a librarlos. Lo que está diciendo es, hay una solución para ser librados de estos peligros que van a afectar a la iglesia de Cristo y la están afectando. La afectaron en el primer siglo, la afectan ahora, y Dios nos da por sus santísimas escrituras el remedio. ¿Cuál es entonces? Creced en la gracia. Entiendan, queridos hermanos, que la manera de permanecer firmes en la esperanza de la gloria externa es estar creciendo en gracia, en la gracia de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Vienen peligros terribles, queridos hermanos, y los estamos percibiendo desde ahora. Vienen peligros sutiles, difíciles de detectar, pero nuestro Salvador nos ha provisto el antídoto, que crezcamos. Lo que dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, Pedro está diciendo que los creyentes deben creer ¿en qué? ¿En la gracia y el conocimiento que Jesús les da? ¿O que los creyentes deben crecer en la gracia y el conocimiento que tienen acerca de Jesucristo? Es decir, ya tenemos un conocimiento y ese conocimiento es lo que tenemos que crecer. ¿O hay un conocimiento que todavía no tenemos, que tenemos que seguir creciendo? ¿Cuál de las dos? Las dos. Es decir, la gracia y el conocimiento tienen su origen ¿en quién? En Dios. Y son dados a los creyentes mediante Jesucristo.
como son dadas por medio de Jesucristo, Pedro insta a los creyentes a apropiarse de estas cualidades espirituales de la gracia y también acerca del conocimiento que tenemos acerca de Cristo. Debemos crecer en esa gracia y en ese conocimiento de que Cristo otorga. Cristo nos da un conocimiento, crecemos en ese conocimiento y hay más conocimiento de lo que es Cristo y de lo que es su gracia. El conocimiento de Cristo, es decir, y el conocimiento acerca de Cristo van a la par. Y es la única manera, queridos hermanos, que podemos guardarnos de dos cosas graves que menciona el apóstol durante toda su epístola. Primera, la herejía. Segunda, la apostasía. La herejía es entonces las falsas enseñanzas y la apostasía es aquellos que se creían que eran cristianos, pero vivían como inconversos, totalmente alejados de Dios, viviendo a sus propios deseos. Esto es la apostasía, que finalmente renunciaron a la fe. La única forma de guardarnos de esto es por medio del conocimiento acerca de Cristo. Cuando el apóstol Pedro dice, creced en la gracia, ¿qué podemos inferir ahí? Si yo le digo a un niño, tú vas a crecer, estoy infiriendo de que el niño está en un proceso, ¿verdad? Si yo le digo a un hombre de 50 años que va a crecer físicamente, ¿será que sí va a crecer físicamente? No, ya no va a crecer más, ¿verdad? Si le decimos a un niño que crezca, es que quiere decir que nosotros estamos analizando que no está completo, o sea, que todavía no está en su medida adecuada. En el caso de Pedro, lo que está diciendo es que crezcamos en la gracia, se refiere a que no estamos completos todavía. Usted llega al conocimiento de Cristo, llega aquí al Evangelio, empieza a adoctrinarse, empieza a conocer pocas palabras, empieza a venir los domingos a la reunión, empieza a venir los martes, el que pueda hacerlo, y empieza con mucho ánimo y mucha fuerza, pero no está completo. Por más estudios que tenga, no está completo. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque está incompleto en el sentido de que necesita ir creciendo. El creyente, queridos hermanos, mientras que está en la tierra, ha de crecer. Y la bendición del verdadero creyente es precisamente esa, crecer. ¿Cómo se sienten ustedes cuando miran años atrás y ven su prosperidad en la parte de dinero, de salud? Se siente uno bien, ¿verdad? Pero crecer en la gracia es una bendición de Cristo para los que son cristianos, para esta vida y para la vida que viene. La gracia es como una semilla, que cuando al principio será muy pequeña, puede llegar a ser muy grande. La exhortación de las Escrituras en el apóstol Pedro es que dice que la única forma de guardarnos del error y de la destrucción de los falsos profetas o el deseo de destruir la iglesia es creciendo. Debemos crecer. ¿Crece usted constantemente, hermano? ¿Está haciendo un esfuerzo serio en su crecimiento espiritual? ¿Usted se autoevalúa constantemente cómo está su vida cristiana? ¿La está revisando y está mirando, realmente yo sí estoy creciendo en la fe del Señor Jesucristo? ¿O mira atrás y se da cuenta que todavía no crece? Alguna vez cuando era adolescente, estaba en la iglesia y veía que habían algunos líderes de la iglesia y había una familia en particular que era el líder de la iglesia y llevaban muchos años, porque yo cuando llegué, ellos ya llevaban años allí, y una vez estaba el pastor en la predicación y dijo, vamos a buscar Apocalipsis algo, y ellos estaban al pie mío y los vi embolatados buscando Apocalipsis. ¿Ustedes se imaginan una persona llevando años en la iglesia, embolatándose, buscando Apocalipsis? ¿Puede pasar? Puede pasar. Cristianos que todavía no saben ni siquiera los capítulos, los libros de la Biblia, o por lo menos no tienen la idea clara de dónde pueden estar por la falta de lectura que tienen hacia ella.
que no saben cuáles son los principios de lo que es la gracia, de lo que es la justificación, de lo que es la salvación, que no saben ni siquiera por qué vienen a la iglesia. Y pasan los años y pasa el tiempo y no hay un crecimiento espiritual. Esos cristianos están listos, están preparadísimos. ¿Para qué? Para la apostasía, para el engaño. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento claro de quién es Cristo, de quién es Dios, de su obra. Y si no tienen un conocimiento de esa salvación, entonces no crecen. Y si no crecen, están listos para el engaño. Lo único que tenemos, o que el Señor nos da en su don inefable, es el crecimiento a través del mismo Jesús y las Escrituras. No estamos completos, queridos hermanos. Así llevemos tiempo en la iglesia, no estamos completos. Necesitamos seguir creciendo. No podemos llegar a pensar que ya tenemos todo el conocimiento pleno de la verdad del Evangelio de Cristo en toda su realización y en todos sus parámetros. Necesitamos seguir creciendo en el mismo Señor y en Cristo. Cuando una persona empieza a despreciar la iglesia, pensando que ya sabe todo lo que tiene que saber, esa persona ya está haciendo o está dando pasos para una apostasía. Ya está dando pasos. Porque sí, la Biblia es repetitiva. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Los colores, las formas. Pero en un sentido tiene que ser lo mismo. Si se cambian las cosas, pues ya no es el Evangelio. Y si no es el Evangelio, entonces es otra cosa. Y si alguien está buscando otra cosa, entonces está abrazando la apostasía. Debemos crecer en la gracia. No estamos completos. Debemos ser humildes, como terminamos en el sermón del domingo anterior. Debemos ser humildes para no caer en el engaño y reconocer que necesitamos más y más de la gracia salvífica y de la verdad de Dios. La gracia es como una semilla y vamos creciendo. Si los cristianos de muchos años en la fe han de crecer, mucho más los recién convertidos. En algunos el crecimiento es más notorio que en otros, porque otros tal vez llevan muchos más años en la fe. Pero debemos constantemente esforzarnos en ese crecimiento. El verdadero creyente, querido hermano, debe ser cada día más santo. Debe esforzarse en esa perfección de Cristo, porque su carácter tiene que ser moldeado a lo que Cristo es. Nuestro amado Señor desea que nosotros crezcamos en esa gracia. Volvemos a nuestro texto. Antes bien, creced en la gracia. Es como si Cristo fuese la raíz de esa gracia y el fruto de esa gracia es su gloria. Entonces nosotros la tenemos la raíz en nuestros corazones, la raíz es la gracia, es Cristo mismo y entonces tenemos que dar ¿qué? Fruto. ¿Y cómo lo damos? Pues creciendo. Queridos hermanos, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Entonces ese Espíritu de Dios nos riega con gracia y puede hacer que este Espíritu Santo produzca frutos en nuestras vidas para la gloria de Dios. Ahora, usted puede preguntar, ¿cómo hacemos para crecer, verdad? Yo llevo bastante tiempo en la iglesia, puede pensar usted, alguien, y no siento que crezca lo suficiente. ¿Cómo hago para crecer? Porque eso está bien, lo que usted está diciendo. Ya estoy convencido que las Escrituras nos muestran que por gracia sois salvos, pero la gracia es la gran semilla, ¿verdad? La gran semilla es la mesa, pues. ¿Y qué se pone en la mesa? Comida, es decir, la gracia es la mesa para que vayamos y comamos. La gracia está servida, está en nuestros corazones, esa gran semilla, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Crecer en ella misma. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es decir, tengo una responsabilidad, listo, tengo una responsabilidad. ¿Y cuál es esa forma? ¿Cómo lo hago? Primera responsabilidad para crecer en la gracia, ser miembro de una iglesia bíblica.
¿Qué necesita un bebé para nacer y para permanecer y ser fuerte? Necesita a su mamá, ¿verdad? Un bebé necesita a su mamá constantemente, necesita a la mamá que lo va paladeando, que lo va cuidando, que lo va corrigiendo y que le va dando ¿qué? Alimento. Alguien, para crecer en esta gracia, un cristiano necesita ser miembro de una iglesia bíblica. Hay muchos que creen que no necesitan ir a la iglesia porque ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia si yo oro aquí con el Señor y no necesito nada más? Hay otros que no consideran que sea importante ser miembro de una iglesia porque como todos somos el hecho de ser cristiano, entonces ya eso me hace ser de la iglesia universal sin importar la expresión local que las escrituras dicen. ¿Por qué? Porque muchos no quieren rendir cuentas, no quieren estar guardados. El creyente que crece necesita ser miembro de una iglesia local. ¿Para qué? Para que sus doctrinas lo dirijan, para que tenga una buena disciplina, una buena formación, una buena corrección, para que sepa orar en el espíritu correcto, para que haga oraciones espirituales, para que sea enseñado en las escrituras y guiado por ellas y no por sus propias emociones. Necesita una iglesia local. Eso es bíblico, no hay nada que hacer. Muchos tratan de, por sus propios deseos, afirmar que la iglesia local no es importante, pero las escrituras nos muestran que Dios, en su bendita palabra, gastó bastante tiempo explicando cómo debe funcionar la iglesia local de Cristo. Las ancianas, los ancianos, los jóvenes, los pastores deben de ser, las actitudes del diácono, las actitudes o los requisitos del pastor, todo eso es con un fin. ¿Cuál es? Que la iglesia local de Cristo ¿qué? Ande, crezca. Si una persona no es miembro de una iglesia local bíblica, su crecimiento siempre va a ser lento, demorado. Poco fruto, porque no va a tener dónde servir. Segundo, el creyente debe estar continuamente con el rocío de la palabra de Dios. Es decir, el creyente que debe crecer, que desea crecer en la gracia del Señor, tiene que estar constantemente expuesto ¿a qué? A las Escrituras. Creyente sin Biblia no hay crecimiento, ¿verdad? Creyente con las Escrituras hay crecimiento. Se nota cuando una persona no está constantemente en las Escrituras porque saca pensamientos, saca ideas de sus propios deseos, no está expuesto a la verdad, y como no está expuesto a la verdad, entonces está continuamente en temor, en engaño, y está propenso, como dice el apóstol Pedro, a la caída, a la apostasía, al engaño. Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Cuál es el propósito entonces? Para que crezcamos, dice Efesios 4:15. Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Es Cristo. Y eso es lo tercero que necesitamos para crecer. A Cristo, la bendición del Hijo de Dios. Necesitamos creer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice entonces, 2 de Pedro 3:18, antes bien, teniendo en cuenta todo lo que viene, entonces les doy la solución. ¿Cuál es? Crezcan en cómo, en la gracia y en el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Cristo nos puede mostrar el camino real y la verdad que nos puede hacer libres. La ignorancia, queridos hermanos, es algo malo. Trae ruina. Donde hay ignorancia, hay miseria. Por ignorancia, Eva vendió a Adán y ella misma se vendió. Todo el mundo fue entregado al pecado. La ignorancia destruye al pueblo y exalta la pecaminosidad. En cambio, queridos hermanos, el conocimiento es totalmente provechoso.
no hay nada tan placentero ni más beneficioso que el conocimiento. ¿Sabe quién, según las Escrituras, son los que desprecian el conocimiento de Cristo? Es tan valioso que solamente unos lo desprecian. Según las Escrituras, los únicos que menosprecian el conocimiento, la verdad de Cristo, son los cerdos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento es una virtud valiosa que el cristiano inicia con la iluminación en el corazón. Por medio del conocimiento, nuestro camino empieza a abrirse y empezamos a entender las verdades. Después empezamos poco a poco a reconocer la verdad por medio del conocimiento de Cristo Jesús. Es la luz Cristo, es lo que está en nuestros corazones, lo que va disipando las tinieblas. Lo que va haciendo notorio nuestros verdaderos pensamientos y nuestras verdaderas intenciones. El conocimiento de Cristo es lo que realmente nos puede hacer libres. La ignorancia hace que pensemos en nosotros mismos, en nuestros propios deseos y en nuestro propio orgullo. La ignorancia nos mantiene atados, nos mantiene encadenados a la miseria. El conocimiento de Cristo nos trae la libertad necesaria. Nos muestra las razones, las verdaderas razones de nuestro corazón. Como vivíamos hace 8 días y bueno, lo que hemos visto todo este tiempo. ¿Cuál es el deseo profundo de una persona que asiste a una congregación donde no se predica el Evangelio de Cristo? Su deseo es, o la motivación es sus propios deseos, sus propios pensamientos, su propia gloria. ¿Cuál es el deseo de una persona que dirige estas congregaciones donde hay prosperidad, o sea, donde quieren hacerse ricos, por medio del engaño? Es ser prósperos, es otra cosa de su propio corazón y de su propio deseo. Las Escrituras nos hacen libres. Ahora, más allá de eso, ¿cuáles son los problemas, las situaciones que tenemos en relación a nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos? ¿Acaso no es nuestro orgullo y nuestra soberbia lo que nos mantiene a veces atados a estas problemáticas? Y a medida que vamos conociendo a Cristo, su obra y su carácter, ¿acaso eso no nos hace libres y nos da esperanza? Cristo nos da la esperanza en su conocimiento. Nos abre el entendimiento y podemos ver lo real, lo reflejado, lo que es correcto, y eso genera en nuestros corazones una forma diferente de ver las cosas. Ya no la vemos de acuerdo a nuestros propios deseos, sino como quien la ve, a Cristo. Y las cosas tienen otra razón de ser, otra forma de vivir, otra forma de existir, y empezamos a amar las cosas que Dios ama. Esa es la realidad escritural. Pero ¿cómo conseguimos eso? Pues con el conocimiento de Cristo. ¿Podemos hacerlo de otra forma? ¿Podemos tener una visión de las cosas espirituales clara sin Cristo? No. Podemos ser egoístas, individuales, simplemente, y seguir con ese capricho y no crecer en la fe. Pero si venimos a Cristo, entonces podemos ver la luz de nuestro corazón y entenderla. Es el conocimiento de Jesucristo. El mundo es vanidad. El mundo nos muestra el engaño. Es la plaga del infierno y pone a que nos deleitemos de las cosas que Dios aborrece. Pero cuando venimos a Cristo, ya empezamos a luchar contra la tentación del pecado. Y empezamos a ver las glorias eternas. Y ya empezamos a tener claridad de lo que antes andábamos en oscuridad. Vemos la luz del conocimiento de Cristo. Ustedes ven las personas que de pronto están tomando, borrachos en lugares, los que están en sitios gastando su dinero de forma incorrecta. ¿Usted qué piensa? A veces uno se le olvida, ¿no?
Y uno a veces llega a pensar, oiga, esta gente que tiene en la cabeza, ¿no? Es decir, a veces uno llega a decir o a menospreciar, en un sentido, como si fuera algo ilógico totalmente lo que están haciendo. Porque nosotros también hacíamos, si no era eso, otras cosas, ¿verdad? Y estábamos con nuestro corazón entenebrecido y también hacíamos el pecado, pero nos es fácil ahora mirar al que hace el pecado y decir, ¿cómo puede hacer eso? O sea, ¿cómo podemos nosotros decir que el otro por qué razón lo hace, si no es porque nosotros tuvimos un alumbramiento? Y empezamos a ver que eso no era lo correcto. Y empezamos a detestar eso, pero antes no era no lo detestábamos, sino que era ¿qué? Nuestro deseo. Nos gustaba, ¿verdad? Y nos parecía ilógico no hacerlo, eso sí era ilógico. Era nuestro deseo constante vivir en esa mundanalidad. Gracias a Cristo, gracias al Evangelio y al conocimiento, empezamos a tener claridad. Ahora, no es de un momento a otro, es progresivo a medida que vamos creciendo. Debemos crecer en esa verdad. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Con esto termino esta parte y continuamos con el sermón el próximo domingo. Ahora, pueden haber muchos no cristianos que tengan conocimiento, pero ese conocimiento no le da la claridad y la luz. Pueden tener conocimiento, pero no de Cristo, sino de formas, filosofías, pensamientos, ideas. Ese conocimiento no es suficiente. Ese conocimiento lo que puede hacer en los hombres incrédulos es llevarlo al engaño. Miren lo que el Espíritu Santo nos dice. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Solamente los que somos del Espíritu podemos crecer en lo que es del Espíritu. El hombre natural está sujeto al enemigo del verdadero conocimiento. Es decir, el hombre natural busca el error y permanece en la ignorancia. El hombre cristiano entonces sí crece en el verdadero conocimiento. ¿Cuál es? El conocimiento de Jesucristo. Ahí es donde está el punto. Cristo es la única forma de conocimiento que nos puede hacer libre. Para eso está la iglesia, queridos hermanos. Para eso están las escrituras. Para eso están los medios de gracia. No hay otra forma de crecer en esa gracia sino utilizando los medios que el Señor da. Amén. Vamos a orar al Señor.